Mi presentación va a ser sobre el uso de materiales manipulativos. Es un tema que me ha interesado desde hace mucho tiempo en educación infantil, que en España es de 0 a 6 años, y en educación primaria de 6 a 12. Y me voy a centrar en los materiales manipulativos virtuales y en abordar alguna cuestión sobre diferencias de género en las primeras edades. Esto es resultado de un trabajo que vengo haciendo con una profesora, Belén Palop, de la Universidad de Valladolid, de modo que el trabajo lo presento aquí yo, pero es el resultado de la colaboración de los dos. Bueno, pues vamos a empezar con la introducción. ¿Qué ocurre con el uso de materiales manipulativos en las primeras edades, en educación infantil y en educación primaria? Bueno, pues está basado en teorías de autores clásicos de gran reconocimiento, como Piaget, como Brunner, María Montessori, y desde los años 60-70 del siglo pasado, pues ha estado muy en boga. Se considera que los materiales manipulativos son muy importantes para el aprendizaje de las matemáticas y especialmente en las primeras edades. Casi desde el principio había como una sensación de euforia, de modo que se hablaba en muchos artículos de los materiales manipulativos como la panacea, que iba a resolver todos los problemas de la educación matemática. Y sin embargo, desde ya muy pronto, desde los años finales de los 80, principios de los 90, hay voces muy autorizadas de autores con mucho prestigio que advierten, ¿no? Arthur Barody escribe un artículo que se llama Los materiales manipulativos no traen garantía, que con mucho sentido del humor decía, pues cada vez que se vende una caja de materiales manipulativos tendría que haber una etiqueta que dijera, el Ministerio de Educación no garantiza que los niños vayan a aprender con este material. Y también con mucho sentido del humor, Deborah Ball, también muy conocida, decía que la comprensión que no viajaba de la punta de los dedos a lo largo del brazo hasta la cabeza, al tocar automáticamente los materiales manipulativos, y decía que las matemáticas no residían en materiales de plástico, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una euforia inicial, hay una creencia generalizada de que los materiales manipulativos son extraordinarios, pero también hay una advertencia de cuidado, ¿no? Vamos a examinar esto con más detalle, a ver qué hay detrás del uso de manipulativos, qué dice la investigación y bueno, pues cómo podemos usarlos en el aula de forma adecuada. ¿Qué dice la investigación? Pues la investigación dice que sí, que los materiales manipulativos que tienen un efecto positivo, pero en algunos metaanálisis que han recogido informaciones de 60, 70 investigaciones, algunos de los más recientes de más de 100, pues se dice que hay un efecto, pero un efecto pues de tamaño pequeño, de tamaño moderado, que es un efecto alto en retención del conocimiento, pero no tan alto en resolución de problemas o a la hora de elaborar justificaciones de los procedimientos. Y bueno, pues algunos autores en metaanálisis recientes hablan de efectos moderados. ¿Qué es lo que dice la investigación en conjunto? Que sí, los materiales manipulativos son buenos y pueden ser un ingrediente positivo, necesario, para mejorar la educación matemática en las primeras edades, especialmente. Pero cuidado porque tenemos que ver que haya una didáctica adecuada detrás, que posiblemente sean mejores para unas cosas que para otras y bueno, pues que tenemos que ser prudentes. Y también un estudio clásico de Elizabeth Fenema advertía de que teníamos que tener cuidado con el género, con las diferencias de género. ¿Por qué?
Porque ella en una investigación con Thomas Carpenter en los años 80, en que estaban investigando estrategias infantiles, llegaron a la conclusión de que las niñas usaban más materiales manipulativos que los niños y que las estrategias que utilizaban eran las de las niñas, eran menos eficientes. Las niñas se dedicaban más a manipular los materiales, mientras que los niños utilizaban pues más la recuperación de hechos numéricos, como por ejemplo, pues para hacer 7 y 5, a lo mejor las niñas ponían 7 cubitos y 5 cubitos y contaban todos, mientras que un niño utilizaba una estrategia más eficiente de decir, pues 7 y 3, 10 y 2, 12, o directamente la recuperación de un hecho numérico, 7 y 5, 12. Bueno, desde el punto de vista del aula, claro, para todos los maestros y maestras en las primeras edades, pues esto tiene una repercusión muy importante porque Elizabeth Fenema decía, cuidado, cuidado porque aunque no encontremos diferencias de género en el rendimiento, que las niñas utilicen procedimientos menos eficientes es peligroso a largo plazo, porque se pueden quedar como encalladas en la evolución de su pensamiento matemático. Bueno, pues a partir de aquí planteamos un estudio, ya veréis, con un número bastante amplio de alumnos, porque los inconvenientes que tenían a veces las investigaciones anteriores era que a veces se hacían en el aula o en 2, 3 aulas, eran estudios cualitativos, con pocos estudiantes y que era difícil generalizar estos resultados. Entonces, decidimos realizar un estudio para determinar cómo influían variables como el género de los alumnos, el tipo de tarea, la operación, si era de suma o de resta, en el uso y en la eficacia, en la efectividad en las tareas. O sea, ver en qué situaciones y qué tipo de alumnos usaban más el ábaco y cuál era la efectividad de este uso. Bueno, para ello, pues hemos hecho una investigación con cerca de 6.000 alumnos de 5 a 8 años. 5 a 8 años, que esto en España es último curso de educación infantil, que tienen los niños 5 años, y los 2 primeros cursos de primaria, que van de 6 a 8 años de edad. Y hemos hecho la investigación tomando datos de un método online para el aprendizaje de las matemáticas que se llama Smartick. Yo soy colaborador con este método, probablemente lo conozcan en Smartick porque ya se está empezando a utilizar allí. Y bueno, pues el participar, el colaborar con este método me da la oportunidad de recoger grandes cantidades de información, de datos, para hacer investigaciones como las que le presento ahora. No quería pasar más a continuación sin dejar de mencionar que aunque Smartick es un método de pago, pero tiene una parte abierta, totalmente gratuita, de recursos para maestros, donde hay muchos tutoriales interactivos de números y operaciones, de pensamiento algebraico, de fracciones, y también hay muchos materiales manipulativos online, virtuales, como los que podéis ver aquí. Bueno, pues vamos a ver ya, a entrar en detalles de qué investigamos de forma un poco rápida. Aquí les he puesto los 6 tipos de tareas que utilizamos con niños de 5 a 8 años. Había operaciones simbólicas, sumas y restas. Aquí tenéis 2 más 6, 8 menos 6, todo dentro de los 10 primeros números. Luego, aparte de operaciones simbólicas, teníamos también de suma y de resta problemas centrados en el uso de un abaco virtual. Si marcas 2 en el Rekenrek y después añades 6 cuentas, ¿qué número marcará? O si marcas el 8 en el Rekenrek y quitas 6 cuentas, ¿qué número marcará? Y por último, problemas que podríamos llamar, bueno, problemas aritméticos verbales, problemas de la vida cotidiana, como estos que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues
de hay 2, vienen otros 2 y cuántos hay ahora. Bueno, pues estos son los 3 tipos de tarea y que como hay de suma y de resta, al final son 6 tipos de tarea diferentes. Pongo aquí un detalle de cómo les aparecían a los alumnos. Por ejemplo, las tareas de suma les aparecían con un ábaco de una sola fila y podéis ver que esto es un tipo de tarea que la elegimos para que la pudieran hacer niños de infantil que todavía no hubieran pasado a educación primaria. Bueno, pues resuelve con ayuda del Rekenrek. Tenemos una suma, 4 más 3, y el niño puede usar el Rekenrek o no usarlo. De modo que una de las cosas que queríamos valorar es qué niños lo usan y cuáles no. Los niños podían poner directamente la respuesta, 4 más 3, 7, rellenando la casilla, bien con el teclado numérico que aparece abajo o con el teclado del ordenador. Podían usar el Rekenrek o no usarlo. Y esto eran las operaciones simbólicas, las sumas y restas. Teníamos las tareas también basadas en el ábaco. Si marcas 4 y después añades 5, ¿qué número marcará? Que esto es como una suma, pero en el contexto de un problema de ábaco. Y por último teníamos los problemas verbales, problemas aritméticos verbales. En el aparcamiento de un hotel había 2 coches, han entrado 6 coches más. ¿Cuántos coches hay ahora en el aparcamiento? Bueno, paso rápidamente a resultados. Como he comentado antes, el poder sacar datos de Smartick nos permite tener muchísimos alumnos y aquí, bueno, esta investigación la hemos hecho con más de 6.000 alumnos, más o menos mitad de niños y niñas, de 5 a 8 años y analizamos más de 150.000 ejercicios. Bueno, aquí vemos los distintos tipos de tarea. Los niños, las tareas eran fáciles, más fáciles para primaria, pero como queríamos meter niños también de infantil, elegimos un tipo de tareas que en conjunto, bueno, pues estuvieron en torno a un 80% de acierto o incluso más. Y vemos que de las 150.000 tareas, en 66.000 los niños sí utilizaron el ábaco y en 90.000 no lo utilizaron. Bueno, paso rápidamente a mostrar 3 gráficas para que se vean los grandes hallazgos de la investigación. En color azul están las chicas y en color rojo los chicos. ¿Qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica dice que en los 6 tipos de tarea, las niñas utilizaron más el ábaco que los niños. Las niñas utilizan más materiales manipulativos que los niños. Esto lo decía la investigación precedente, la de Elizabeth Fenema, lo decía con un estudio de tipo cualitativo con pocos alumnos y aquí nos lo dice con 6.000, con niños de toda España, de todo tipo de alumnos. En todo tipo de tareas las niñas usan más el material manipulativo. Segundo resultado fundamental, en este gráfico se ve la diferencia entre el éxito si se usa y no se usa el material. Si usamos el material tenemos los resultados en color azul y si no se usa en color rojo. ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos que en algunas tareas el éxito entre usar y no usar el material es muy parecido. Siempre está por encima. Si usamos el material tenemos más éxito. Usar el material manipulativo es bueno, como ya sabíamos, pero lo que vemos aquí es que en unos tipos de tareas tiene muchísima más ventaja usar materiales que en otros. Y por último, hemos obtenido que los niños y las niñas tienen el mismo rendimiento, pero de forma diferente. En esta gráfica se ve el porcentaje de acierto en el eje de las IES y el porcentaje de uso del material en el eje de las X. ¿Qué es lo que se ve aquí? Bueno, pues las niñas vienen aquí de color azul, los niños de color rojo. ¿Qué se ve? Que el acierto en las tareas es muy similar,
No hay diferencias significativas entre niñas y niños en rendimiento, pero ese acierto se obtiene de forma distinta. Las niñas utilizan mucho, y eso se ve en el eje de las X, las niñas utilizan mucho más los materiales manipulativos que los niños. Bueno, conclusiones del trabajo. Hay diferencias de género muy claras en el uso. Las niñas utilizan más materiales manipulativos que los niños. Segunda conclusión importante, no hay diferencias de género en el rendimiento. Con preferencias distintas y con usos distintos, las niñas tienen el mismo rendimiento que los niños, pero, pero con el mismo rendimiento. Y último, el uso de materiales manipulativos varía mucho en eficacia y en uso de unas tareas a otras. Y finalizo con líneas futuras. Un punto muy importante es que hemos hecho una investigación con niños de 5 a 8 años y como las niñas utilizan más materiales manipulativos, lo que nos queda por analizar es el efecto que pueda tener eso a largo plazo. Entonces, tenemos pendientes con otras tareas de Smartick recoger información con niños de mayor edad y ver si a largo plazo el que las niñas utilicen más materiales manipulativos que los niños tiene un efecto negativo o no. Y finalizo, y perdón que me he pasado un minuto, con las implicaciones para el aula. ¿Qué dice esta información, toda esta información a los maestros? Que el uso de materiales manipulativos es bueno, pero con cuidado, tenemos que mirar con cuidado. Nos dice también que se está observando en las últimas investigaciones que no hay diferencias de género entre niños y niñas en matemáticas. Una tercera implicación para el aula es que las niñas suelen utilizar más manipulativos que los niños. Y finalmente, que tenemos que poner mucha atención en las estrategias infantiles, no solo en los resultados. Porque el hecho de que las niñas utilicen más materiales manipulativos y procedimientos menos eficientes que los niños podría tener para ellas un efecto negativo a largo plazo. Podría ralentizar su desarrollo del pensamiento matemático. Bueno, pues agradezco mucho vuestra atención y si tenéis alguna cuestión, lo vemos en la discusión posterior. Muchas gracias.